Con todos les voy a proyectar un video en el cual nos indica, aparte de las fuentes de información, de distintos tipos de fuentes que tenemos.
para ser contrastada con las hipótesis. La encuesta es una técnica de investigación de campo utilizada como método de recolección de información que se basa en la realización de preguntas encaminadas a la obtención de datos específicos. Los instrumentos principales para la encuesta son la entrevista y el cuestionario. Siguiendo con los tipos de fuentes de información, hablaré de las fuentes de información secundaria, las cuales contienen información organizada, elaborada, producto del análisis, la organización, reorganización o extracción que refiere a documentos primarios. El aspecto clave de las fuentes secundarias es que amplían el contenido de la información de una fuente primaria y se debe hacer referencia a ella cuando no se puedan utilizar fuentes primarias por una razón específica, porque los recursos son limitados o cuando la fuente es confiable. Los objetivos de las fuentes secundarias, en primer lugar, son facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos y, en segundo lugar, proporcionar a los lectores una síntesis de la información que existe en los documentos primarios. Se consideran fuentes secundarias a las enciclopedias, las revistas, los anuarios y los diccionarios. Hablemos un poco de las enciclopedias. Las enciclopedias son obras que compilan información sobre un campo del saber de manera ordenada, alfabéticamente, proporcionan un conocimiento universal, están redactadas en un estilo más objetivo que analítico y básicamente están compuestas por tomos. Los anuarios, almanaques y manuales son obras de consulta que proporcionan información actual y concisa acerca de eventos históricos, de organizaciones, de personas, de países o gobiernos, y su información siempre está en otras fuentes de manera más completa. Los diccionarios, otro tipo de fuente secundaria, son obras de consulta ordenadas alfabéticamente que proporcionan información referente a la definición de términos, ortografía, pronunciación, uso e inclusión de sinónimos y abreviaturas. Pueden ser idiomáticos, biográficos o especializados. Y los resúmenes o abstracts son una breve síntesis que representa objetivamente el contenido de un documento académico científico sin interpretación crítica. Los resúmenes y abstracts presentan el contenido esencial de un reporte de investigación, presentan el planteamiento del problema, la hipótesis, el método, los resultados y las conclusiones, y permiten identificar el contenido básico de un artículo en forma rápida y exacta. Los resúmenes y abstracts realmente son una fuente de secundaria muy importante porque permiten ser como el primer paso o el primer nivel de acceso a información contenida en artículos de investigación. Finalmente, las fuentes terciarias son recursos que contienen información breve sobre las fuentes secundarias y que remiten a ellas como fuentes de referencia. La verdad, actualmente el término de fuente terciaria no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque son fuentes secundarias que han sido fusionadas con otras, por ejemplo, los catálogos y las bibliografías de bibliografías. Las fuentes electrónicas se consideran fuentes terciarias, se adquieren a través de Internet para la producción, distribución, almacenamiento y recuperación de información, y entre esas fuentes electrónicas tenemos los índices, los catálogos, los guías, las bibliografías, las páginas web y los boletines de alerta. Voy a hablarles acerca de los directorios, que hace referencia a las listas de personas u organizaciones ordenadas sistemáticamente que proporcionan la dirección, los cargos o datos similares de las organizaciones. Están los directorios de los directorios de las bibliotecas, los directorios de investigación y de educación. Por ejemplo, está el directorio del College Blue Book, que detalla los programas de los colegios universitarios. Para ejemplificar lo expuesto durante esta clase, los invito a que observen con atención el siguiente cuadro respecto a las fuentes de información en las ciencias naturales.
Miremos bien, si yo tengo para mi proceso de investigación en ciencias naturales información de la autobiografía de Charles Darwin, yo tendré información de una fuente primaria, ¿sí? Pero si yo la información la obtengo a través de una biografía que fue escrita por otro autor, se constituye que la biografía de Darwin será una fuente de tipo secundario. Y consideraremos como fuente terciaria a los índices donde aparezcan todas las obras de investigación o investigaciones publicadas por Darwin. No quiero terminar mi clase sin destacar que actualmente, gracias a la Internet, existe una masificación de información, que si bien es mucha, la mayoría de las veces desborda la capacidad de absorberla por parte del investigador. Por esta razón es importante que el investigador tenga criterios para seleccionar y sintetizar la información que realmente necesita. Para esto es fundamental leer, entender, comparar y ante todo evaluar las diversas fuentes de información para seleccionar las que realmente sean relevantes para la investigación. El investigador requiere en este momento de la búsqueda de información, que esa información que encuentre sea coherente, sea imparcial. Debe marcar límites temporales de la búsqueda de información para que pueda así establecer unos marcos de referencia acorde a las necesidades de su investigación. Por eso quiero terminar la clase a modo de resumen, presentando este cuadro entre las diferencias que aportan la información de fuentes primarias y la información de fuentes secundarias. El primer aspecto que quiero que revisemos, que tengamos en cuenta, es que las fuentes primarias se obtienen mediante contacto directo con el objeto de estudio, mientras que las fuentes secundarias no. Otro aspecto, las fuentes primarias implican que el investigador fue quien construyó la información, mientras que la fuente secundaria, la información que se usa por el investigador ya existe, ya existe de antemano y por tanto fue recolectada por otros. ¿Sí? Una cosa que quiero resaltar es que en las fuentes primarias generalmente es el investigador quien diseña sus instrumentos de recolección, entrevistas, encuestas, mientras que en las fuentes secundarias la información que utiliza el investigador fue recolectada con técnicas e instrumentos diseñados por otros. En ese sentido, y conectados con el cuarto aspecto de referencia, en las fuentes primarias el investigador tiene un mayor control sobre los errores en la recolección de datos, mientras que no lo puede hacer en las fuentes secundarias. Es decir, que a modo general es mejor obtener datos de fuentes primarias que de las fuentes secundarias. Aunque, quiero que quede claro, las fuentes secundarias resultan convenientes en la medida que acumulan datos dispensados en varias fuentes primarias, como por ejemplo en los anuarios de estadística, ya que al recopilar datos de una gran variedad de fuentes primarias, como serían las fuentes gubernamentales en el caso del anuario estadístico, o no gubernamentales, suministran de forma rápida y concisa información pertinente. En fin, la recolección de datos debe realizarse de forma como si fuera un proceso planeado, paso a paso, utilizando las fuentes de información pertinentes a la necesidad, ¿sí? Que sean realmente veraces, relevantes para el tema que se está investigando. Entonces, cierro mi clase presentándoles este resumencito que habla de quiénes producen la información, que están las fuentes primarias, que ya habíamos hablado, formales, como son las publicadas o las inéditas, o las informales, como las conversaciones, conferencias, etc. Y hablamos entonces de que esas formales, como los libros o las tesis, los informes y acta, generalmente están guardados en centros de información y Internet nos proporciona esas fuentes secundarias de información, repertorios bibliográficos, bases de datos, catálogos de guía que sean útiles para todos los usuarios. Quiero invitarlos para finalizar la clase
a que realicen las lecturas recomendadas. Bueno, la idea inicial con lo que se presenta ahorita es conocer las diferentes fuentes de información. Estábamos comentando que básicamente hay que considerar también la anterior clase de donde nosotros nos basamos para obtener ciertos aspectos de la información. Y retomando un poco de lo visto en la clase anterior, debemos considerar lo siguiente. Ya les proyecto, esperen un ratito. Un ratito. Bueno, estábamos comentando básicamente las características de la información. En sí, debemos considerar, vimos ciertos sistemas. Algo que se hizo énfasis aquí fue que de alguna forma la fuente es primordial en cada aspecto. Al decir fuente debemos considerar de dónde estamos sacando los datos como tal. Eso hace que básicamente tengamos que confiar en sitios que tienen un alto grado de validez, es decir, tienen una veracidad, no podemos buscar en cualquier tipo. Es bueno considerar que estos aspectos son esenciales. Algo también que vale acotar es que ya entrando a ver los sistemas de información, los tipos de sistemas de información que hay para estructurar, consideramos que muchos limitantes pueden ser la inversión económica. O sea, esta inversión hace que muchas veces nosotros como empresa nos limitemos en ciertas estructuras y eso hace y fomenta que la empresa muchas veces se adapte a lo que es un sistema de alto costo que básicamente puede quedar obsoleto, como es subutilizado, no obsoleto, porque de alguna forma es lo que pasa en la actualidad. Es bueno considerar que en las partes de la información como tal, debemos considerar también la evolución de la computadora y cómo ha ido transmitiéndose durante todos estos años. Esta evolución de la computadora hace que de alguna forma nosotros nos vayamos a un contexto histórico y comparativo. ¿Qué implica esto? Que hace muchos años, bueno, hace unos 20 años atrás, no había el auge de lo que es hoy el Internet, de lo que es esta cadena de información que básicamente tú te comunicas por medios tecnológicos en lo que es tiempos récord. ¿Qué son tiempos récord? Básicamente el comunicarnos ya no está siendo un problema. O sea, básicamente ya comunicarnos ya se ha roto barreras de tiempo, de espacio. Podemos hablar con cualquier persona sin necesidad de estar nosotros, digamos, presentes, ¿sí? Hay algo que deberíamos considerar también, que todo esto, el hecho de
de avanzar tecnológicamente nos ayuda también al aspecto de la conexión que les estoy diciendo. Esto también es un poco complejo, porque si no tenemos tecnología o acceso, nos quedamos un poco rezagados. Es lo que se ha comentado. Y básicamente eso es lo que nosotros deberíamos considerar en ciertos aspectos. Y eso es lo que hace que básicamente estemos en ciertas diferencias con los países que son potencia. Les voy a compartir pantalla acerca de ciertos avances de la tecnología. Bueno, nosotros comenzamos inicialmente con una máquina analítica, la de Babbage y de Lovelace. Era algo bastante básico. Memorias de ferritas. Entramos después a lo que es la primera generación, lo que es los tubos de vacío, el Engen en el 44. La segunda generación, los transistores de procesamiento por lotes, cualquiera del 55 al 65, sistemas operativos, el Fortran, el ABC de IBM. La tercera generación, este estaba orientado más a la parte de los circuitos integrados, de 65, el IBM 360 para uso científico y comercial. Usaba ya circuitos integrados. El sistema operativo de la C360. Se puede ver como IBM ha llegado bastante alto en lo que es desarrollo de equipos. Por eso decía en un tiempo que IBM es pionero en muchas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, siguiendo, aquí podemos ver cómo era la primera máquina. Tenemos la parte del circuito integrado, el chip, de circuitos interrelacionados, la pastilla de silicio. En esta tercera generación también hay que considerar la multiprogramación, las diferentes particiones de memoria. Y también lo que la memoria se divide. ¿Sí? En la cuarta generación tenemos la parte del sistema operativo, el control de computadoras, la cuarta generación, los computadores personales. La actualidad. Aquí, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué hasta la actualidad? Porque hubo bastante reducción de computadoras. Era justamente lo que también les quería mostrar. Vamos a pausar. Y voy a enseñar por aquí. Hay algo también que me gusta siempre hacer relevancia cuando ya se ve, es estos procesos. Lo que básicamente bueno, esta parte de los monitores también, pero este también es un aspecto crucial de cómo actualmente ha cambiado. Tenemos que un monitor prácticamente es el periférico de salida más utilizado en los ordenadores. En sí, tu función es, ¿cuál es la función del monitor? Mostrarnos el contenido de lo que tenemos en la computadora. Es verdad que en la actualidad esto ya ha crecido, esto ha cambiado, esto ha evolucionado. ¿Por qué ha evolucionado? Porque prácticamente ahora tenemos más resolución en algunos aspectos comparada con la de hace muchos años atrás. Esta resolución
hace que tengamos un trabajo más efectivo para ciertas destrezas o asignaturas. Aquí hay parámetros que sí se considera cuando ya vamos viendo en esta evolución también de la parte informativa. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que esta parte, o sea, como tamaño de punto, refresco de pantalla, nos ayudan también para parámetros de compra. Esta OPA no era la parte de la dimensión del tubo. Hasta ahora se usa la parte de las pulgadas. Aquí tenemos algunas cosas de la resolución por pulgada para también el trabajo. Sí, esto también ha habido cambios como los mostrado anteriormente. Esto también información, además podemos ver una imagen con más claridad, con más color. También estos cables ya no se usan los VGA, estamos más ya los HDMI. También, o sea, generalmente estos que eran monitores de tipo televisor, lo que se estaba manejando también en este aspecto. ¿Qué más les puedo decir? Esta estructura también ha hecho que también actualmente tengamos de plasma o los tipo LED, que son, aquí están algunas explicaciones físicas de cómo funciona un monitor. Y sí, esto no lleva caso, más para que vean cómo funciona esta parte. Bueno, hay una cosa que, ¿por qué les proyecto esto? Porque esencialmente todo esto ayuda dentro de los parámetros para considerar la evolución de las fuentes de información. ¿Qué más les voy a colocar aquí? Voy a pasar un video acerca de los sistemas, los tipos de sistemas de información. Para aclarar conceptos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Les voy a compartir.
Bueno, después de haber visto estos dos videos que les he presentado, la idea es tener un parámetro más, un patrón más enfocado a lo que es la utilidad de la teoría de sistemas y la parte enfocada a lo que son sistemas de información. Yo ya le estaba ya mostrando eh, cómo es en esta parte de lo que es las utilidades, de cómo nosotros vamos haciendo uso de estas aplicaciones que nos permiten conocer y enfocar, considerando lo que veíamos en la anterior semana acerca de la teoría de sistemas. Es fácil es fácil es fácil es fácil considerar que en la actualidad todas estas aplicaciones lo que hacen es entender una estructura más concreta, más eficiente de la aplicación en la informática de todos estos procesos. Considera que nada es lineal, considera que estas partes nos ayudan a conocer muchos enfoques. Y eso fortalece los aspectos informativos, los aspectos de entendimiento y análisis de un proceso como tal, de un conjunto. Es factible, como siempre se ha dicho, que se considere un análisis sistémico en el tratamiento. Sistémico básicamente es algo cíclico, que similar que conlleva un entorno general, y eso hace que tengamos aspectos enfocados a lo que es como tal la dinámica del sistema. También lo que yo mencionaba de considerar estos aspectos en la parte de el uso de herramientas tecnológicas. ¿A qué me refiero? Conozcamos las consecuencias de lo que es. Muchas veces por eso les hacía énfasis en esto de las fuentes de información. Que cuando tú no conoces bien la fuente, no es bueno divulgar la información. Actualmente está pasando con esto del coronavirus, que básicamente las personas hacen un uso de la información en un contexto mal detallado, es decir, no les consta, publican, ponen, y esto lo que hace a su vez es generar caos. Genera un caos porque no es información de índole real que está prácticamente circulando. Esto solo hace que haya pánico al decir, digamos, uno encuentra una publicación en Facebook que te diga, bueno, pasó esto con el coronavirus. Y esto tú lo divulgas o lo compartes y estás generando desinformación, generando elementos que no contribuyen hacia el mejor desarrollo de las cosas y de los elementos que estamos conociendo y enfocando. Y esto provoca caos a nivel de sociedad. Es lo que se ha comentado. ¿Sí? Y eso es algo ¿sí? Vamos a tomar lista. Bueno, aquí estamos en sílabo, segmento.
semana 2. Vamos a Tamayo, Toyo, no está ninguno. Vamos a hacer el registro. Académico del contenido visto. Bueno, ese solo haciendo el registro. Del avance nada más. Vamos aquí. Listo. Voy a colocar también una actividad en clase para que le desarrollen hasta las 9 de la mañana. ¿Sí? En sí, ¿cuál va a ser? Ahorita voy a colocar la actividad en clase. ¿Cuál va a ser? Por favor, que hagamos un resumen de la clase vista el día de hoy. ¿Sí? Es cierto, un resumen de unas 10 líneas de lo que se dictó el día de hoy. Voy a
voy a colocar de abril, 15 de abril. La actividad en clase: realice un resumen de 10 líneas de la clase de hoy como actividad, y le voy a poner usando el formato de... Bueno, les voy a compartir ahorita pantalla para que vean cómo quedó. ¿Sí? Por favor, suban aquí. Les voy a dar unos 10 minutos para que hagan la tarea, por favor. ¿Sí? Por favor, hagan cualquier duda. Me dicen, por favor.
Bueno, espero que ya hayan terminado la actividad. Me despido, por favor no se olviden de hacer las tareas, o sea, la tarea que cada semana, que tengan un buen fin de semana, y cualquier cosa o información se divulgará a través del aula virtual o a través del chat de WhatsApp. Que tengan un excelente día. Hasta luego.